En el corazón de una bulliciosa metrópolis, entre rascacielos que parecían tocar el cielo, se encontraba la sede de una de las corporaciones más grandes del mundo. Dentro de este gigante de cristal y acero, trabajaba un hombre llamado Javier. No era un ejecutivo de traje y corbata, ni un genio de las finanzas. Javier era un empleado de limpieza, un hombre humilde, cuyo trabajo pasaba desapercibido para la mayoría. Cada noche, cuando las oficinas se vaciaban y el silencio reemplazaba el ajetreo del día, Javier comenzaba su turno. Con su carrito, lleno de productos de limpieza, recorría los pasillos desiertos, puliendo suelos, vaciando papeleras y dejando cada espacio impecable para el día siguiente. Conocía cada rincón del edificio, cada oficina, cada sala de reuniones. Era su reino silencioso. Una noche, mientras limpiaba el piso ejecutivo, el más lujoso y exclusivo del edificio, algo fuera de lo común sucedió. Generalmente, a esa hora, el piso estaba completamente vacío. Pero esa noche, la luz de la oficina principal, la del mismísimo CEO, estaba encendida. El CEO, el señor Damián Valdés, era una figura casi mítica en la empresa. Un hombre poderoso, conocido por su brillantez, pero también por su carácter implacable y su aparente frialdad. Javier, siguiendo el protocolo, dudó en entrar, pero la puerta estaba entreabierta, y su deber era asegurarse de que todas las oficinas estuvieran limpias. Con cautela, empujó la puerta suavemente y anunció su presencia con una voz tímida en servicio de limpieza. No hubo respuesta. Preocupado de que algo pudiera haber pasado, Javier entró un poco más. Y entonces lo vio. El señor Valdés estaba de espaldas a la puerta, frente a los enormes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada. Se estaba cambiando de ropa. Se había quitado la camisa de diseñador y el pantalón a medida, y los había dejado, descuidadamente, sobre una silla. Javier se congeló, sintiendo que había invadido un espacio sumamente privado. Estaba a punto de retroceder en silencio, cuando notó algo que lo dejó sin aliento. La espalda del CEO, usualmente cubierta por trajes caros, estaba llena de cicatrices. Viejas cicatrices, algunas largas y finas, otras más anchas y descoloridas, que contaban una historia de dolor y lucha. Pero lo que más impactó a Javier no fueron las cicatrices en sí, sino el tatuaje que se entrelazaba entre ellas. Era un tatuaje de un ave fénix, el pájaro mítico, que renace de sus cenizas. Las alas del fénix parecían abrazar las cicatrices, como si las estuviera protegiendo, transformando las marcas de sufrimiento en un símbolo de resiliencia y renacimiento. En ese instante, toda la percepción que Javier tenía del señor Valdés se hizo añicos. El hombre de hielo, el titán de los negocios, desapareció. En su lugar, vio a un ser humano que había sobrevivido a batallas desconocidas, un hombre que llevaba su pasado grabado en la piel. Javier sintió una oleada de empatía, una conexión inesperada con ese hombre, aparentemente intocable. Justo en ese momento, el señor Valdés se dio la vuelta, quizás sintiendo una presencia en la habitación. Sus ojos, generalmente agudos y calculadores, se encontraron con los de Javier. Por un segundo, hubo sorpresa, vulnerabilidad. Javier esperaba un estallido de ira, un despido inmediato. Se preparó para lo peor. Pero el señor Valdés no gritó. Simplemente se quedó allí, con el torso desnudo, sin hacer ningún esfuerzo por cubrirse. Una extraña calma se apoderó de la habitación. Luego, con una voz sorprendentemente suave, preguntó: «Javier, ¿verdad?». Javier asintió, incapaz de hablar. El señor Valdés tomó una camisa limpia del armario y comenzó a ponérsela lentamente. «Supongo que tienes preguntas», dijo, sin rastro de enojo. Javier, reuniendo todo su coraje, finalmente encontró su voz. «Señor», en su espalda. Damián Valdés terminó de abotonarse la camisa y se sentó en el borde de su escritorio. Un gesto inusualmente informal para Ellen. Miró a Javier directamente a los ojos. «Cada una de esas cicatrices»,
Javier, es un recordatorio de dónde vengo. No nací en una cuna de oro. Crecí en las calles, luchando por cada pedazo de pan, por cada oportunidad. Continuó contando su historia, una que nadie en la empresa conocía. Habló de una infancia marcada por la pobreza y la violencia, de trabajos peligrosos en su juventud que le dejaron esas marcas físicas. Habló de cómo tocó fondo, de cómo casi se rinde. El Fénix, dijo Damián, señalando su pecho donde el tatuaje se asomaba por el cuello de la camisa. Me lo hice cuando decidí que ya no sería una víctima de mi pasado. Decidí que renacería de mis propias cenizas, más fuerte que antes. Cada cicatriz es una lección, cada fracaso, un peldaño. Javier escuchaba, fascinado. Él también tenía sus propias luchas, sus propios sueños rotos. Había llegado a la ciudad con la esperanza de ser músico, pero la vida lo había llevado por otro camino. Se sentía estancado, invisible, como si leyera sus pensamientos. El señor Valdés le preguntó, ¿y tú, Javier, qué historia escondes tú? Esa noche, por primera vez en años, Javier habló de su pasión por la guitarra, de las canciones que componía en secreto en su pequeño apartamento. Habló de su miedo al fracaso, de su sensación de que su oportunidad ya había pasado. Damián lo escuchó con una atención genuina. Cuando Javier terminó, el CEO se levantó y caminó hacia un rincón de la oficina. Abrió un estuche elegante que Javier siempre había pensado que contenía algún equipo de negocios. Dentro había una hermosa guitarra acústica. A veces toco para despejar la mente, dijo Damián, entregándole la guitarra a un Javier atónito. Toca algo para mí. Con manos temblorosas, Javier tomó la guitarra. Sintió la madera pulida bajo sus dedos, y una oleada de emoción lo recorrió. Cerró los ojos y comenzó a tocar una de sus propias composiciones. Una melodía melancólica, pero esperanzadora, llenó la lujosa oficina, contando su historia sin palabras. Cuando terminó, un silencio profundo llenó la habitación. Javier abrió los ojos y vio al señor Valdés, mirándolo con una expresión que nunca antes había visto en él: admiración. Javier, dijo Damián con voz firme, un hombre con ese talento no puede pasar su vida limpiando las sombras de otros. Tiene que estar bajo los focos. Ese encuentro lo cambió todo. Al día siguiente, el señor Valdés hizo algunas llamadas. Consiguió que Javier tuviera una audición con un productor musical amigo suyo. No le prometió el éxito, pero le dio algo mucho más valioso: en una oportunidad, una puerta abierta. Javier sabía que el camino no sería fácil, pero el encuentro con el CEO le había enseñado una lección vital. Todos tenemos cicatrices, visibles o invisibles. Todos tenemos una historia de lucha, pero lo que nos define no son nuestras heridas, sino cómo elegimos renacer de ellas. Javier dejó su trabajo de limpieza, no con resentimiento, sino con gratitud. Se dedicó por completo a su música, con una nueva determinación. Hubo rechazos, hubo dificultades, pero ya no se sentía invisible. La imagen del Fénix en la espalda de Damián Valdés se convirtió en su propio símbolo de esperanza. Meses después, Javier estaba tocando en un pequeño bar. Entre el público, vio un rostro familiar. Era Damián Valdés, sentado en una mesa al fondo, sin llamar la atención, sonriendo. Sus miradas se cruzaron, un gesto de reconocimiento y respeto mutuo. Javier no se convirtió en una superestrella de la noche a la mañana, pero encontró su camino. Su música empezó a ser reconocida, y lo más importante, se sentía vivo, realizado. A veces, la vida nos pone en los lugares más inesperados para mostrarnos quiénes somos realmente. Para un limpiador y un CEO, una oficina vacía en mitad de la noche se convirtió en el escenario donde dos mundos colisionaron, demostrando que detrás de cada uniforme y cada traje hay una historia humana esperando ser contada. Y a veces, todo lo que se necesita es un momento de vulnerabilidad para cambiar una vida para siempre.
Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias inspiradoras. Hasta la próxima.